Me llamo Diana Baiza, nací en Bilbao y nací en 1980, pura generación de la transición. Um, yo había visto tu pregunta justo un minuto antes y la verdad es que es una pregunta muy difícil porque Franco es una figura tan omnipresente en la vida española que hay, digamos, tantas asociaciones que es difícil como comenzar por una. Obviamente, ¿no? Piensas en dictadura, división, controversia. Sí, la verdad es que es difícil, es casi como tenemos excesivas connotaciones y asociaciones como para resumirlo en qué es lo primero que se me viene a la mente. Sí, bueno, yo tengo un bisabuelo del sur de España que fue republicano. Terminó en uno de los campos de concentración en Francia, del que regresó después de que terminó la contienda y bueno, sufrió bastante durante la dictadura. La experiencia en el campo de concentración fue traumática, además perdió toda la dentadura y bueno, hay muchos recuerdos de mi abuela cuando era joven, de su recuperación, de la negociación con la nueva organización política del pueblo. Y por ese lado de la familia también tenemos algunas historias de tíos abuelos que fueron torturados por parte de los sublevados. Por parte de mi familia paterna tengo un abuelo vasco que sin embargo sirvió para las tropas franquistas. Y la verdad es que tengo muchísima menos información sobre él porque es una especie de esqueleto en el armario, ¿no? La vergüenza además sobre todo en el contexto del País Vasco, de que mi abuelo estuviera en la batalla del Ebro además. Así que bueno, por lo que tengo entendido no era un hombre particularmente politizado, pero terminó sirviendo en las tropas franquistas, pero desde luego tuvo una posguerra mucho más dulce que la de mi bisabuelo y bueno, pese a que mi familia vasca sufrió la represión lingüística, no experimentó la represión de mi familia republicana. El caso es que me parece muy curioso que mucha gente cuando me hacen este tipo de preguntas y yo comento que uno de mis abuelos sirvió bajo las tropas sublevadas, mucha gente pone como cierta cara de shock porque creo que es un poco entre la gente de izquierdas, al menos yo me identifico como persona de izquierdas, es a veces como un poco duro no reconocer si ha habido alguien en tu familia del bando de los sublevados. Pero en realidad yo creo que fue una contienda en la que hubo mucha división social, así que creo que es bastante habitual. Sí, como te comentaba, es que básicamente es una memoria que está ahí, ¿no? Uno no puede precisar cuándo es la primera vez que oíste hablar de Franco o del franquismo. Es que es una figura que todavía canibaliza el discurso político español y sí, recuerdo ser pequeña y escuchar canciones antifranquistas que cantaba mi abuela, canciones de la guerra, miles de anécdotas. Luego hay, junto con las
los recuerdos de la guerra, sobre todo había muchas anécdotas de la posguerra, o sea, muchas anécdotas de la pobreza extrema, de las dificultades, de los años grises, básicamente, hasta la recuperación económica de finales de los 50. Sí, no por mi edad y no por las diferencias generacional ya con la familia que participó en la contienda, y como te decía, mi abuelo, que sí, con el que sí podría haber hablado, él murió cuando yo era muy pequeñita, pero que el más cercano, con el que quizá podría haber tenido un diálogo sobre cómo fue la guerra, era como totalmente ignorado por parte de la familia, sublimado. Así que yo creo que había casi más énfasis en los recuerdos más vívidos de mi familia cercana eran la primera posguerra. Sí, totalmente. Me parece que las medidas... Yo, como te está diciendo, soy de la generación ya de la transición. Sé que mucha gente de mi generación ha sido muy crítica con los diferentes agentes durante ese periodo. Creo que también hay que poner un poco en contexto lo que en ese momento se podía o no se podía hacer, pero desde luego que las medidas que se adoptaron no fueron suficientes, aunque hubo como tímidamente ciertos intentos a partir de los años 80 de solucionar la ley de amnistía que se había dado en el 77 y de consolar a las víctimas. Creo que no es suficiente, y España, como un país supuestamente democrático, lo mínimo que se podía hacer era comenzar la ley de memoria histórica de 2007. El hecho de que ahora, desde el 2013 y el 2014, básicamente hayan derogado la ley porque no tiene cabida en los presupuestos, es una vergüenza. Sobre todo cuando vemos ahora en la duplicidad que existe en el discurso político de la beatificación que se hizo, creo que fue en octubre del año pasado, del 2013, de las víctimas, porque efectivamente hubo víctimas en los dos bandos, y no es que quieran minimizar a las personas que fueron beatificadas en el 2013, pero el hecho de que de que se haya derogado totalmente, de que no haya presupuesto y se sigue apoyando más a las víctimas de un bando sobre el otro, para mí es sintomático de que necesitamos la ley de la memoria histórica, que todavía hay muchísimo trabajo que hacer.